quiero que te pongas en situación, vaya, estás en la cocina, estás cocinando, hay un huevito y todo, y por un momento te le quedas viendo al cuchillo y pensás, ¿y si le vuelo la cabeza a mi vecino? Y luego estás como, ¿qué? Y así una infinidad de ejemplos, como estar en la iglesia y pensar, Dios, hijo de puta, te odio, a pesar de ser un creyente. Cosas sexuales, incómodas o inapropiadas solo porque sí. Pensar que a lo mejor tengo una enfermedad y no me he dado cuenta de que tengo eso. O la típica de, ¿y si cerré la puerta de la casa? A la verga, capaz y se mete un bajo en la casa. Es que no, es que va a pasar, te lo juro que va a pasar. ¿Y si le soy infiel a mi pareja? Aunque esa última sí, esa última la vamos a dejar como... Vamos a dejarla como en duda porque creo que ya son decisiones como muy conscientes, diría yo. Muy conscientes. Pero ya fuera de bromas, estoy seguro que en más de algún momento vos has tenido como ese tipo de pensamientos. Y por más extraño que suene, es completamente normal en cierta medida. Y a todos los une algo. Y es que son involuntarios. Queridos nómadas, esta noche vamos a hablar sobre los pensamientos intrusivos. Y para ello tengo el placer de anunciarles que esta noche en este capítulo vamos a tener a una invitada especial. Ella es una psicóloga certificada que nos ayudará a comprender un poco más sobre este tema. Hablaremos sobre los daños que estos pensamientos pueden causarnos, el cómo tratarlos correctamente cuando aparecen y algunos tips sobre cómo ayudar a alguien que a lo mejor y padece esto. Desde ya te invito a que si te gusta este espacio, si se te hace cómodo, a que te unas a esta comunidad de nómadas. Es tan sencillo como suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto también seguirnos en Spotify, donde puedes tener a la mano todos los podcasts en cualquier momento y unos días antes de que se publique en YouTube. También te recomiendo que sigas mis redes oficiales, tan simple como buscar Falsa Nómada tanto en Instagram como en TikTok. Sin nada más que decir, bienvenidos a La Hoguera Nocturna. El cerebro es sin lugar a dudas el órgano más impresionante de nuestro cuerpo. Algunos lo catalogan como el director de nuestra orquesta corporal. Sin embargo, la cantidad de ideas que se generan a diario es incontrolable. Y los pensamientos intrusivos, a diferencia de nuestro razonamiento normal, por llamarlo de alguna forma, son algo que no deseamos y en muchos casos suelen ser persistentes. Tal y como le estábamos hablando al principio, estos se caracterizan por ser extraños, o sea, incómodos o incluso súper inapropiados. Y en sí no hay una sola razón del por qué ocurre esto. De hecho, existen diferentes motivos. Lo que hemos escuchado en nuestra niñez, la carencia de mensajes positivos en nuestra vida, experiencias negativas o traumas, episodios depresivos, de ansiedad o estrés. A nivel personal no suelo recordar ese tipo de pensamientos, pero sí que recuerdo uno que me dejó como pensando, y por cierto de ahí nace la idea para este podcast. Te pongo en contexto, o sea, para algunas personas yo soy afortunado, para otras a lo mejor no mucho, porque mi medio de transporte de toda la vida siempre ha sido la motocicleta. La cuestión está en que yo nunca, y créeme que nunca me pongo a pensar, ¿y si tengo un accidente? ¿Y si me pasa llevando un camión? ¿O pierdo una extremidad? ¿O me caigo un barranco? O sea, nada. O sea, desde el momento en el que yo me siento en la moto y ya voy manejando, o sea, yo voy como en piloto, en modo piloto, o sea, no pienso en nada más. La cuestión está en que un día de la nada, o sea, me entró una ansiedad horrible, o sea, me puse a cuestionar todo, o sea, todo, o sea, el ambiente se sentía raro, o sea, sin razón alguna, o sea, y empecé a creer lo que anteriormente te comentaba, o sea, de que yo, o sea, me voy a chocar, o sea, no, es que hoy sí me mato, o sea, estaba con eso, o sea, y ahorita, o sea, ahorita me río, pero en su momento sí fue bien feo, pues. Pero como te digo, o sea, fue tanta la insistencia de ese pensamiento que me negué a salir. Después, posteriormente ya pude, pero, o sea, en ese día en específico no salí, o sea, no me negué por ese mismo temor que tenía y el estar sometido a ese tormento mental, o sea, fue bien cabrón, o sea, entonces es ahí donde
uno se da cuenta de que a lo mejor, o sea, que estos pensamientos sí que pueden ser un verdadero desafío para aquellos que lo padecen de una forma más constante o experimentarlo de una forma más pesada o agresiva. Y a ver, o sea, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero aunque sí sería chivo, la verdad. Eh, pero es a partir de aquí que quiero dar paso a nuestra invitada especial de hoy. Queridos nómadas, quiero darle la bienvenida a Norma Tejada. Ella es psicóloga con más de 18 años de experiencia en atención individual y clínica. Y dentro de sus especializaciones se encuentra la consultoría en autocuidado y técnicas de relajación. Así que, licenciada, muy buenas noches y bienvenida a La Hoguera Nocturna. Hola, muchos saludos, estimada comunidad nómada, estimado Jonathan, para mí es un placer poder estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a desarrollar este tema tan interesante sobre los pensamientos intrusivos. Así es que pregunten todo lo que necesiten saber y con muchísimo gusto estoy para apoyarles. Perfecto. Norma, ¿qué consecuencias o cómo puede afectarnos en nuestro diario vivir este tipo de pensamientos? O sea, si es que escalan a algo mayor. Pues muy importante porque pueden ocasionar diferentes situaciones de ansiedad. La persona puede tener problemas con su autoestima, puede sentirse no funcional, que no pueden desarrollar su vida con normalidad. Los pensamientos intrusivos causan una grave sensación de sentirse mal consigo mismo, sentirse mal con el resto de las personas, y entre las situaciones más difíciles que puede ocasionar es que la persona no puede desarrollar su vida con total normalidad porque tiene miedo que esos pensamientos intrusivos estén llegando ahí. Puede haber insomnio, puede haber episodios de ansiedad, ataques de ansiedad. En un ataque de ansiedad la persona puede sentir que está muriendo. Cuando llega Sí. a un servicio de salud, la persona está segura que está teniendo, por ejemplo, un paro respiratorio porque hay presión en el pecho. También puede haber, la persona piensa que está teniendo un infarto porque siente la frecuencia cardíaca elevada, es decir, los latidos del corazón puede sentir intensificados. Pero cuando le toman presión arterial, toman frecuencia respiratoria en el centro de salud, todos los signos vitales están normales. Entonces, a veces está el estigma de que una persona que está teniendo un ataque de ansiedad no tiene nada y que no es nada grave, pero para la persona que lo está viviendo sí es totalmente imposibilitante ese momento y sí lo vive como algo bastante grave y es una urgencia de salud mental. Entonces, todas estas situaciones, los pensamientos intrusivos pueden llegar a desarrollar todos estos cuadros si no son atendidos adecuadamente, si no son atendidos oportunamente, si la persona tiene miedo de hablar. Y una de las situaciones que más puede generar temor es ser estigmatizado, porque en nuestros países, Sí. o en general en muchos de los países, tenemos primero una nula o baja educación en cuanto, o inadecuada educación sobre lo que es la atención de salud mental. Entonces se tiene el pensamiento que una persona que acude con psicólogo o con psiquiatra es porque está loco o loca. Ese es el término coloquial más común que utilizan las personas para referirse a alguien que busca atención en salud mental. Entonces las personas muchas veces viven esos pensamientos intrusivos solos o solas y no se atreven a comunicárselo a nadie porque no quieren ser estigmatizados, no quieren ser señalados, y de esta manera es más difícil que puedan recibir ayuda y también es más fácil que el cuadro siga avanzando y que se puedan desarrollar las convulsiones que hablábamos, el trastorno obsesivo compulsivo, o que se lleguen a episodios graves de ansiedad, episodios más graves de depresión, ansiedad o algo combinado que es el trastorno ansioso depresivo.
Así es que es sumamente importante que la persona que está viviendo este tipo de pensamientos intrusivos pueda buscar ayuda oportuna y que pierda el miedo a ser estigmatizado. Claro, ahora bien, digamos que yo ya detecté un patrón o simplemente estoy cansado de experimentar este tipo de pensamientos. ¿Cómo puedo empezar a lidiar con eso? O sea, ¿hay alguna forma en la que, no sé, o sea, de que desaparezcan o sí se necesita como un tratamiento constante? Sí sería bastante importante que la persona pueda acudir a buscar ayuda. Eso sería lo más adecuado. Y en cuanto al tratamiento, pues va a depender de cuál es el contenido de esos pensamientos. Por ejemplo, hay muchas personas que durante toda su infancia fueron educados, por ponerte un ejemplo, Sí, sí. con pensamientos religiosos de un Dios que castiga, por ejemplo, que si te portas mal vas a ir al infierno y si haces esto, entonces eh, la persona crece con esos temores, crece con pensamientos intrusivos de carácter religioso y no ve la imagen de un Dios de amor, de perdón, sino que de un Dios castigador, por ejemplo. Eso es uno de los motivos de pregunta, motivos de consulta más frecuentes que he atendido durante estos años. Wow. Es las ideas obsesivas relacionadas a contenido religioso por una educación que está basada prácticamente en el temor, en el miedo, más que en el amor, en el perdón, en la autoaceptación de la persona. Así es que de preferencia sería muy importante que la persona sí pueda buscar ayuda para que pueda tener la atención adecuada en el momento que lo necesite. Entonces, lo ideal y yo recomiendo siempre buscar esa atención en salud mental con un profesional, pero en caso de que alguien no tenga ese acceso por motivos de que está lejos de un centro de atención, porque puede hacer que el estigma, el miedo lo haga no buscar ayuda oportuna, entonces todo eso, pues lo que recomendaría es que siempre tenga una persona que sea de su entera confianza para que pueda desahogarse, tener espacios de expresión emocional. Sí. Podemos tener diferentes técnicas de regulación del pensamiento, detención del pensamiento. ¿Qué significa eso? Primero que nada, la persona tiene que anotar en una libreta cuáles son los pensamientos intrusivos que están llegando, anotarlos, identificarlos, anotarlos. Sí. Y ya media vez estén identificados en el momento que se presenten. Si el pensamiento es tú no puedes, la detención del pensamiento sería ahí. En el momento que identifico el pensamiento intrusivo, estoy haciendo una detención del pensamiento. Y una regulación del pensamiento sería convertir esa expresión que es algo negativo, que es algo que nos está diciendo no puedes, convertirlo, darle vuelta, revertirlo y convertirlo a algo positivo. Si tu pensamiento intrusivo dice en ese momento tú no puedes, tú le das vuelta y dices yo sí puedo. Tú no vales, yo soy importante. No lo vas a lograr, por supuesto que lo voy a lograr, por supuesto que lo voy a intentar. Entonces, en esos momentos se hace la conversión a algo positivo. También sucede que los pensamientos intrusivos pasan en la mayoría de casos cuando hay bastante tiempo libre, por ejemplo, y en estos casos se recomienda la terapia ocupacional, hacer deportes, por ejemplo. Una de las primeras situaciones que vamos a recomendar tanto psiquiatras como profesionales de psicología es hacer ejercicio. Para toda persona con cuadros ansiosos, cuadros depresivos, el hacer ejercicio es sumamente importante porque va a generar endorfinas de manera natural. Las endorfinas son aquellas neurotransmisores que nos hacen tener la sensación de felicidad. Entonces, lo que son las terapias ocupacionales, también hacer ejercicio, leer Sí. libros de autosuperación personal son sumamente importantes. De esa manera, pues si vemos que la persona va avanzando, va sintiéndose mejor con
la terapia cognitiva, racional, con la expresión emocional. Entonces ya no es necesario hacer una referencia con la especialidad de psiquiatría y la persona va teniendo mejoría. Por el contrario, es muy importante que la persona sepa que si a pesar de estarlo intentando y de estar haciendo su mayor esfuerzo, si no hay progreso, es importante poder hacer la referencia y que pierda el miedo o el estigma, ¿verdad? El miedo a ser estigmatizado, el miedo de ir con un psiquiatra porque piensa, ay, entonces estoy mal, significa que estoy muy mal. Ujú. Y siempre le insisto a todos mis consultantes en la primera sesión, cualquiera de nosotros puede llegar a necesitar en algún momento de la vida de un profesional de psicología o de un profesional de psiquiatría. ¿Qué cosas nos pueden llevar hasta ahí? Diferentes factores, diferentes situaciones, estrés, ansiedad, la pérdida de un ser querido, la Sí, vivencia de un duelo. Hay muchas situaciones que nos pueden llevar hasta este punto. Y tenemos que perder ese miedo. El primer paso es reconocer que tengo un problema. Incluso en la terapia de los alcohólicos anónimos hacen eso, ¿no? sí, Es sí, la primera fase, la primera situación de importancia es que la persona reconozca tengo un problema y exacto. busco ayuda, necesito ayuda. Esa es una de las situaciones más importantes para poder hacerle frente a esta situación y a otras situaciones de salud mental que se nos pueden presentar en la vida. Anteriormente usted mencionaba de que era importante, resaltaba el hecho de tener a alguien de confianza para que te pueda acompañar en este proceso. Si en algún dado caso, digamos, me toca apoyar a un familiar o un amigo en una situación así, ¿qué consejos o cuáles podrían ser las claves para ayudar de forma correcta? Obviamente no vamos a solucionar el problema, pero sí que vamos a dar como ese soporte emocional que se necesita en ese momento. Sí, Jonathan, muy importante tu pregunta, porque muchas veces no sabemos cómo actuar con una persona, con un amigo, con un familiar que está teniendo una crisis emocional. Muchas veces como amamos a esa persona, le tenemos afecto a esa persona, nos angustia verle llorando. Y entonces es como que lo primero que tratamos de hacer es que esa persona deje de llorar, porque no queremos verlo triste. Pero en esos momentos es todo lo contrario, necesitamos que esa persona se exprese, que nos diga qué es lo que está sintiendo. Y si estamos preocupados con que no sabemos qué le vamos a decir, a veces no necesitamos hablar, necesitamos que esa persona tenga su espacio para hablar, ellas y nosotros escuchar que estamos dando primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos no solamente son una especialidad que la podamos desarrollar psicólogos, profesionales de psicología o de psiquiatría, sino que los primeros auxilios psicológicos los podemos desarrollar personas que tengan diferentes carreras, que no tengan carreras, que se dediquen a cualquier Ujú. oficio siempre y cuando tengan una capacitación previa de lo más mínimo, qué significa brindar primeros auxilios psicológicos y uno de ellos es la escucha activa. Y la escucha Ujú. activa tiene diferentes elementos, por ejemplo, no juzgar a la persona que nos está confiando en Sí, ese momento sí, cómo se definitivamente siente. sí. Ujú. Escucharle sin comenzar nosotros a relatar nuestra propia historia, porque muchas veces sucede que una persona nos acaba de hacer un desahogo emocional donde nos depositó algo que le ha costado hablarlo, le ha costado decirlo. Y muchas veces la otra persona le responde con, mira, esto que me estás contando me hace recordar que a mí también me pasó algo similar cuando Sí, yo era niño y fíjate que me pasó esto, esto y esto. sí, es cierto. Y la otra Es cierto. persona se queda como esperando en ese momento una retroalimentación de lo que de la expresión que acaba de hacer, acaba de depositar algo que era grande y la otra persona no lo hace con mala intención, sino con la intención de apoyar, pero en ese momento ya el motivo o lo que acaba de desahogar la otra persona se perdió, ya no fue el centro de atención de lo que se estaba hablando, sino que la persona que estaba escuchando termina siendo escuchada por la persona que necesita los primeros auxilios psicológicos. Sí.
Entonces prácticamente serían recomendaciones importantes: tener una escucha activa, no juzgar, no regañar, respetar la creencia religiosa de esa persona. Puede hacer que alguien se sienta fortalecido o fortalecida con que alguien le ofrezca hacer una oración con ella, pero ¿qué tal si esa persona no tiene una práctica religiosa y para ella no es algo que sea relevante? Entonces la otra persona tiene las mejores intenciones de apoyar, pero para esa persona es importante hacer una oración, para la otra no. Y así tenemos que respetar la forma de pensar de cada una de las personas, que son muy diferentes. Somos, como seres humanos, podemos llegar a ser tan diferentes, pero la escucha activa la resumiría en esos. Primero que nada, los primeros auxilios psicológicos los resumiría en saber escuchar, no juzgar, no regañar, no interferir con el relato que la persona nos está haciendo para que esa persona se sienta apoyada realmente. Perfecto, Norma, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y queridos nómadas, si alguno de ustedes tiene alguna consulta de carácter psicológico, y pues no duden en contactarse con Norma Tejada. En la descripción de este podcast les voy a dejar todos los enlaces y contactos directos para que puedan comunicarse con ella. Considero que con todo lo que hemos abordado esta noche podemos llegar a la conclusión de que en sí los pensamientos no nos definen como personas, sino los hechos, o sea, el cómo reaccionamos ante ellos y cómo aprendemos en el camino a manejarlos. Pero eso sí, o sea, en el momento en el que estos pensamientos empiecen a generar en nosotros un malestar o directamente a afectarnos en nuestra vida diaria, es importante buscar apoyo profesional o como mínimo hablar con una persona de confianza respecto a esto. Queridos nómadas, de corazón espero que este podcast les sea útil, en especial a aquellas personas que están batallando con este tipo de pensamientos, y que con este programa cuenten con herramientas para manejar esa situación. Recuerden que como nómadas no estamos solos y que siempre hay ayuda disponible. Muchísimas gracias por compartir esta velada conmigo, y pues como te dije al principio, si te sientes cómodo, si te gustó este espacio, eres totalmente libre de suscribirte a este canal, de seguirlo y apoyarlo pues en diferentes redes sociales, en Instagram, TikTok como Balsa Nómada, y también siguiéndonos en Spotify, igual Balsa Nómada. Pero lo que más me llenaría de alegría es que compartas este programa con alguien que a lo mejor y está pasando ahorita mismo por esta situación, o que sufre bastante de este tipo de pensamientos en su día a día. Entonces yo creo que ya con eso es como que lo demás da igual. Entonces eso sería lo mejor realmente. Y pues eso, me siento muy feliz y emocionado de volver después de mucho tiempo. Y no sé, pero yo voy a decir que sí, pero yo les aseguro que nos vamos a ver próximamente aquí en La Hoguera Nocturna. Adiós.